Los romances de enemigos a amantes son uno de los tropos más emocionantes en el anime. Ver a dos personajes que se detestan transformarse en algo más profundo es una montaña rusa de emociones que los fans simplemente no pueden resistir. Estas historias combinan tensión, drama y desarrollo de personajes, creando vínculos explosivos que pasan del odio al amor. Ya sean intercambios llenos de pasión o momentos de devoción oculta, estos romances desafían las expectativas y nos mantienen al borde del asiento. Soy Orlando Martínez de Nichanel y hoy vamos a hablar de animes donde se maneje el tropo de los enemigos se convierten en amantes o novios. Muchos serán romances, otros no específicamente romances, pero la mayoría serán de ese género. Sin más preámbulo, gente, vamos directo al video. Nisekoi. Nisekoi es una comedia romántica escrita por Naoshi Komi que combina humor, drama y enredos emocionales. Bastantes enredos. La historia sigue a Raku Ichijo, un estudiante de instituto e hijo del líder de una banda yakuza, quien se ve obligado a fingir una relación con Chitoh Kirisaki, la hija del líder de una banda rival, para mantener la paz entre sus familias. Aunque al inicio se odian mutuamente, poco a poco comienzan a notar pequeños detalles que los acercan, a pesar de las constantes discusiones y bromas entre ambos. La relación falsa se complica aún más con la presencia de una de mis viejas, güey, Kosaki Onodera, una dulce compañera de clase de quien Raku está realmente enamorado, y un colgante que Raku guarda desde su infancia, el cual está ligado a una promesa secreta con una chica que tiene la llave para abrirlo. Estas situaciones añaden tensión y drama a una trama llena de clichés como enemigos que se convierten en amantes y relaciones falsas que se desarrollan con autenticidad y momentos entrañables. A lo largo de la serie, tanto en el anime como en el manga, los personajes enfrentan sus emociones y sus conexiones con sus orígenes mafiosos. Aunque el anime no muestra el final completo, sigo esperando esa tercera temporada. En el manga, Raku y Chitoh superan sus diferencias, aceptan su amor mutuo y se casan. Nisekoi es una obra que destaca por su ocurrente narrativa, personajes carismáticos y su capacidad para mantener a los espectadores y lectores enganchados hasta el final. Ahí también es sumar la calidad visual del estudio Shaft. Kaichou wa Maid-sama. Misaki Ayusawa es la primera presidenta femenina de su escuela, que tienen un horrible uniforme, en serio. Creo que es de los uniformes más horribles que he visto en shoujos. Una joven trabajadora que además mantiene un empleo de medio tiempo para ayudar a su familia, que no es precisamente adinerada. Sin embargo, su vida da un giro cuando el popular y encantador Takumi Uzui descubre su gran secreto. Misaki trabaja en un maid café. Para su sorpresa, Uzui decide mantenerlo en secreto y se convierte en un cliente regular del café, disfrutando de ver a Misaki en una faceta completamente diferente a la que muestra en la escuela. Lo que comienza como una extraña y secreta amistad evoluciona poco a poco a un romance. Misaki lucha por mantener sus sentimientos bajo control, pero no puede evitar enamorarse de Uzui, quien a su vez está fascinado por la chica que parece tener todo bajo control. A lo largo de Maid-sama, este clásico anime shoujo, la relación entre ambos se construye en torno a su secreto compartido y su constante cercanía, demostrando que incluso las barreras más grandes pueden ser superadas con amor y comprensión. Personalmente le tengo mucho cariño a este anime porque fue uno de los primeros romances que vi. Y como saben, soy un ferviente amante del romance. Ya sé, sueno como grabadora. Así que sí o sí, tenía que mencionar este anime. Kyokai no Kanata. La serie sigue a Mirai Kuriyama, una joven guerrera con la capacidad de usar su sangre como arma, quien se embarca en la misión de derrotar a los Youmu, criaturas sobrenaturales. Su vida da un giro cuando conoce a Akihito Kambara, un híbrido de Youmu y humano inmortal, que resulta ser su nuevo e inesperado compañero. La relación entre Mirai y Akihito empieza de forma extraña, cuando ella intenta hacerse la automatación y, al ser detenida por Akihito, lo apuñala, solo para descubrir que él no es mortal. A pesar de la enemistad ancestral entre sus clanes, los dos desarrollan una amistad única, donde Mirai practica sus habilidades de cazadora de Youmu en su amigo inmortal. A medida que el mundo se desmorona, la conexión entre Mirai y Akihito crece, y ambos descubren que su relación puede ser más profunda de lo que imaginaban, con temas de orgullo y amor entrelazados en su historia. Aparte, la hermosa calidad visual que ya se le caracteriza al estudio Kyoto Animation. Toradora.
Toradora es una serie de novelas ligeras japonesas escrita por Yuyoko Takemiya, que narra la historia de Ryuji Takasu, un joven amable pero con una mirada intimidante que le dificulta hacer amigos, y Taiga Aisaka, una chica pequeña y feroz de rostro angelical. Ryuji está enamorado de Minori Kushieda, mientras que Taiga está enamorada de Yusaku Kitamura, el mejor amigo de Ryuji. Ambos, al principio, son enemigos debido a malentendidos, pero pronto se convierten en aliados al darse cuenta de que son los mejores amigos de los amores del otro. A lo largo de la serie, Ryuji y Taiga trabajan juntos para ayudar a conquistar a sus respectivos intereses amorosos. Sin embargo, mientras más pasan tiempo juntos, sus sentimientos empiezan a evolucionar. La relación entre ellos pasa de ser una simple amistad a algo más profundo. Y al final de la serie, ambos finalmente confiesan su amor, lo que resulta en una de las escenas más emotivas y satisfactorias de la serie. Toradora es una comedia romántica que logra equilibrar perfectamente momentos de ternura, humor alocado y romance. La dinámica de los personajes es algo que realmente me impactó cuando vi la serie por primera vez. Y aunque le tengo un cariño especial porque fue uno de los primeros romances que disfruté, al verla nuevamente en 3 ocasiones con una perspectiva más madura, puedo decir que hay elementos que ya no me atraen tanto o que en retrospectiva no eran tan excepcionales. A pesar de eso, Toradora sigue teniendo un lugar especial en mi cocoro gracias a la fuerte nostalgia. Creo que el factor nostálgico juega un papel muy fuerte aquí, pero aún así cumple perfectamente con el objetivo de este video. Y un postdata, gente. Ami Kawashima es la besto waifu de la serie. Niéguemelo. Ponychannel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video. Angel Beats. Angel Beats se desarrolla en un mundo después de la muerte, donde las almas de personas con vidas injustas tienen una segunda oportunidad para alcanzar la paz y renacer. En este extraño lugar existen 2 bandos en conflicto: el Frente de Batalla del Más Allá, SSS, un grupo rebelde que lucha contra las intenciones de Dios debido a la vida injusta que les asignó, y el bando de Kanade Tachibana, o se le conoce como Angel, quien tiene el único interés de ayudar a las almas a trascender y renacer. El protagonista, Yuzuru Otonashi, llega a este mundo sin recuerdos de su vida pasada, y al unirse al SSS se enfrenta a Angel, a quien inicialmente considera una villana debido a sus acciones. Sin embargo, con el tiempo, Otonashi se da cuenta de que Kanade no es la enemiga que pensaba, sino una persona que solo quiere ayudar a las almas perdidas a encontrar la paz. A lo largo de la serie, ambos personajes comienzan a conocerse mejor, y a pesar de sus diferencias, desarrollan una relación que los une emocionalmente. En el desenlace, Otonashi y Kanade se dan cuenta de la profunda conexión que tienen, y aunque su tiempo juntos es breve, se insinúa que tras su muerte, ambos reencarnarán y estarán destinados a estar juntos en sus nuevas vidas. La historia de Angel Beats se cierra con un mensaje esperanzador sobre el amor y la redención en el más allá, dejando abierta la posibilidad de que el destino de Otonashi y Kanade continúe más allá de la muerte. Masamune-kun no Revenge. Bueno, Masamune Makabe, un niño gordo, fue cruelmente llamado Cerdito por Aki Adagaki, una chica rica y hermosa que lo molestaba constantemente. Después de ser rechazado y humillado, Masamune juró venganza. Años más tarde, se transformó en un pinche gym rat, se puso todo galán y regresó a la misma escuela de Aki con la intención de hacerla enamorarse de él, solo para luego rechazarla brutalmente, rompiéndole el corazón como venganza por su crueldad. Sin embargo, al encontrarse nuevamente, las cosas no salen como Masamune había planeado. Descubre que Aki en realidad siempre estuvo enamorada de él, pero no sabía cómo expresar sus sentimientos. Me ha pasado a mí eso en la vida real, chicos. A medida que sus interacciones se vuelven más cercanas, Masamune comienza a cuestionar si realmente desea llevar a cabo su venganza, ya que empieza a valorar la relación que están construyendo. La serie, aunque sigue una premisa predecible, se convierte en una mezcla de comedia, romance y giros emocionales. La evolución de los personajes y la dinámica entre Masamune y Aki resulta atractiva, con un final inesperado que les permite a ambos reconciliarse y darse una oportunidad en el amor. Masamune-kun's Revenge es una historia de redención, malentendidos del pasado y crecimiento personal.
Y para finalizar, Kaguya-sama Love is War. Miyuki Shirogane y Kaguya Shinomiya, mi vieja güey, son los protagonistas de Kaguya-sama, una serie que narra su rivalidad como presidente y vicepresidenta del Consejo Estudiantil en la Academia Shuchin. Ambos son altamente competitivos y luchan incansablemente por ser los mejores estudiantes. Aunque están secretamente enamorados, ninguno de los dos quiere confesar sus sentimientos primero, ya que ambos creen que quien lo haga primero estará por debajo del otro. Duelo de egos. La trama sigue sus ingeniosos intentos para que el otro se confiese primero. A pesar de sus constantes juegos psicológicos, el deseo de amor entre ellos sigue creciendo, hasta que finalmente, alerta de spoiler, Shirogane hace un gesto grandioso que lleva a un beso entre los dos, aunque aún no se han dicho las palabras de amor. Mención especial a esta serie, ya que, aunque los protagonistas como tal no se odian, el título viene con Love is War, y el orgullo reflejado en la premisa de el que se confiese primero está por debajo del otro, hace una pequeña alusión al tema en cuestión, donde el amor y el orgullo se entrelazan en una batalla constante. La historia mezcla el orgullo, el amor y la rivalidad de sus personajes, manteniendo un tono humorístico bastante característico de la serie y tenso mientras los protagonistas luchan por mantener su orgullo intacto. Sin duda, Kaguya-sama Love is War se convirtió en uno de mis romances favoritos en tiempos recientes, y si no lo has visto, es una muy buena recomendación.